La frase del amor, ¿sí? Así se llama, así le llamamos, la frase del amor. Ahora, déjenme ponerles en contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué acababa de suceder cuando Jesús se dirige a María, se dirige a Juan y le dice esta frase? Ok, acuérdate que un día antes Jesús en la noche tomó algo que nosotros tomamos el viernes pasado, ¿verdad? Y que tuvimos la oportunidad, el privilegio de estar delante del Señor tomando esto que conocemos como la Santa Cena. Jesús tomó una noche antes, había estado con sus discípulos y había tomado lo que se conoce regularmente como la última cena, ¿ok? Después de esa última cena, Jesús se dirige con sus discípulos, excepto uno, que era el traidor, se dirige a orar, ¿sí? A un jardín muy bonito, ¿sí? Y entonces ahí es arrestado con la traición de Judas y es llevado a 6 juicios, ¿sí? Era ilegal tener juicios en la noche, pero había tanto odio jarocho en contra de Jesús que eso no importó y durante toda la noche fue de aquí para allá y tuvo, ¿verdad? Insisto, fue juzgado 6 veces. 3 juicios religiosos con los religiosos de su tiempo y 3 juicios romanos. Esto duró toda la noche. Obviamente Jesús, ¿había dormido o no había dormido? No, no había dormido, no había comido, no le habían dado de beber. Al contrario, lo maltrataron, ¿sí? Lo golpearon, lo azotaron. Y si ustedes han visto la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ahí nosotros tenemos una clara idea del tipo de azotes con el que se ensañaron en contra de Jesús, porque cada azote tenía una especie como de clavos en las puntas, de tal manera que cuando azotaban a Jesús también le rasgaban la piel. Entonces Jesús había sido azotado, había sido rasgado de su piel, insisto, se habían burlado de él, le habían escupido, estaba sangrando mortalmente. Acuérdense que le pusieron una corona de espinas, ¿sí? Que le hizo sangrar también su cabeza. Estaba atravesando un dolor agonizante y además, para colmo de males, le habían hecho cargar la cruz. ¿Que alguien recuerda más o menos cuánto pesaba una cruz? Unos 80, 90 kilos, el tamaño de una persona corpulenta como lloviznando, como yo, ¿sí? Eso era más o menos lo que pesaba una cruz. Y Jesús, después de todo lo que había pasado, todavía tenía que subir la cruz cuesta arriba. Por eso no aguantó, no llegó, él no cargó la cruz hasta arriba. Acuérdense que ya vimos que un hombre llamado Simón de Cirene le tuvo que ayudar y él fue detrás de Jesús ayudándole a cargar la cruz. Llegando al tope, a la parte más alta de este monte que era llamado el monte de la Calavera, o como su nombre original es el Gólgota, ahí fue puesto sobre la cruz, lo clavaron y luego lo levantaron para que lentamente se asfixiara delante de todos. Él estaba delante de todos, desnudo, completamente desnudo, ¿sí? Realmente estaba desnudo frente a todas las personas. Y la idea era, este tipo de crucifixión era que pudiera la gente mirar el grave castigo, el grave sufrimiento de aquellos que eran puestos en una cruz, al grado de que se les podía ver desangrarse, como en el caso de Jesús, se les podía ver cómo se asfixiaban lentamente y cómo morían. Recuerden que había soldados, había una multitud que se estaban burlando de él, había 2 ladrones a sus lados, ¿sí? La tradición dice que se llamaban, ¿cómo se llamaban los ladrones según la tradición? Si saben, Dimas y Gestas, aunque esto no está en ningún lado en la Biblia, ¿sí? Realmente no es un dato que esté en la Biblia, ¿ok? Y recuerden que un ladrón todavía se burla de él y el otro confía en Jesús y le acepta, y Jesús le promete que ese mismo día estaría con él en el paraíso, que fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, hay una multitud, pero les voy a decir quiénes no estaban. ¿Quiénes no estaban? Sus discípulos no estaban, ¿sí? Habían corrido, habían huido. ¿Por qué habían huido? Porque pensaron, si esto le hicieron a Jesús y nos identifican como también sus discípulos,
a nosotros nos va a pasar lo mismo que le están haciendo a Jesús. El único discípulo que no se fue, que no huyó, fue su discípulo amado de nombre Juan. Y la palabra de Dios nos dice que Juan estaba ahí acompañando, estaba ahí con Jesús, y que había también de 4 a 6 mujeres. Ahora, Jesús, estando colgado en la cruz, después de haber dicho las primeras 2 frases, mira a su mamá María, que está con el corazón hecho pedazos delante de él. Ve a su mejor amigo Juan, que está también ahí acompañando a la mamá de Jesús, a María. Y entonces es cuando Jesús dice esta tercera frase. Vamos a ver en qué consiste esta tercera frase. Lo tienen ahí en su boletín, es la primera cita. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Acá está más fresquecito, allá está bien caliente, ¿eh? ¿Acá está bien? Ok, muy bien, les gusta el calorcito. Ok, Juan 19, 25 al 27 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos. ¿Están listos? ¿Sí? Ok, muy importante. Cada vez que leemos la palabra de Dios lo leemos bien fuerte, ¿sí? Vamos a leerla, dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, o sea, la tía, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Entonces fíjate bien, hay varias personas que están junto a la cruz según este versículo. Primero estaba la mamá de Jesús, insisto, María. Estaba la hermana de su mamá, o sea, estaba la tía, ¿sí? Estaba María, la esposa de Cleofas, ¿sí? Que sabemos que Cleofas era algún tipo de funcionario del Imperio Romano, era una mujer de influencia. Y estaba también la otra María, que era María Magdalena, que Jesús había salvado, que había rescatado, que había transformado su vida. Y estaba también el discípulo amado. Y entonces Jesús, insisto, se dirige a su mamá y le dice primeramente a ella: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego voltea y ve a Juan y le dice a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Y esto, ¿verdad? Esta frase, tanto Juan como María le entendieron perfectamente lo que Jesús estaba tratando de decirles. ¿Qué es lo que estaba tratando de decirles? Lo que les estaba diciendo básicamente es, ¿sí? Juan, hazte cargo de mi mamá. Mamá, Juan se va a hacer cargo de ti. ¿Por qué sabemos que entendieron eso? Por lo que dice al final. Fíjate lo que dice: y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Según los historiadores, ¿sí? José ya había muerto. José, el esposo de María, ya había muerto, ¿sí? Y según la historia, Juan recibió a María unos 12 años en su casa. O sea, la cuidó 12 años después de que Jesús había resucitado, había ascendido al cielo. Ahora, si uno lee esto, uno puede decir: bueno, pero eso parece algo sin importancia. Pero la verdad es de que no. Todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, todo tiene una razón de estar allí. Y hay algo que Dios quiere que notemos, hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. En esta frase, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros atendamos? Lo que pasa es de que aquí nosotros podemos ver claramente el amor, el corazón de Dios hacia aquellas personas que están heridas, hacia aquellas personas que están lastimadas, hacia aquellas personas que están en dolor, hacia aquellas personas que están atravesando por el duelo. Ahora, yo no sé si tú estás herido en este momento, no sé si estás lastimado en este momento, si estás en duelo, si estás atravesando por dolor, pero es muy probable que algunos de nosotros sí. Nosotros en esta frase podemos ver la clase de amor
que Dios tiene hacia todos aquellos que estamos atravesando por dolor en nuestra vida. Podemos ver la sensibilidad de Dios, podemos ver su compasión, su atención, su ternura, su cuidado, su consternación. Y es justamente lo que nosotros vamos a aprender de esta frase. ¿Qué vamos a aprender de esta frase? Vamos a aprender la cosa más importante que podemos aprender de Jesús para nuestra vida. ¿Cuál será la cosa más importante que podemos aprender de Jesús para nuestra vida? ¿Cómo hacernos ricos? No. ¿Cómo ser populares? Tampoco. ¿Cómo lograr escalar posiciones de poder? Tampoco. ¿Cómo vivir una vida de placeres? Tampoco. La cosa más importante que nosotros podemos aprender de Jesús es aprender a amar como Él nos ama a nosotros. Esa es la cosa más importante que nosotros podemos aprender de Jesús. Podemos aprender a amar en la manera en la que Jesús nos ama a nosotros, y especialmente cuando nosotros estamos experimentando dolor en nuestras vidas, porque esto es algo que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Dios nos ayude, y es justamente lo que vamos a aprender este día. ¿Qué debo de hacer para amar como Jesús? ¿Cómo le hago para poder amar de la manera en la que Jesús lo hace? ¿Cuántos de ustedes quieren aprender eso? ¿Aprender qué? ¿Cómo amar como Jesús? ¿Cuántos de ustedes quieren aprenderlo? Ok, vamos a aprenderlo. ¿Sí? Ahí en su boletín está la pregunta: ¿qué debo de hacer para amar como Jesús? Déjame enseñarte 4 cosas que nosotros podemos hacer, que nosotros debemos de hacer si nosotros queremos aprender a amar como Jesús ama. Vamos a la primera. Número 1, anótala. La primera cosa que yo debo de aprender para amar como Jesús es, número 1, debo cuidar a mi propia familia. Escríbelo. Debo cuidar a mi propia familia. ¿Debo de qué? Cuidar a mi propia familia. Este ventilador no tiene la función de rotar. ¿No rota? No rota. Ok. Debo cuidar a mi propia familia. Esa es la número 1. Ok. Si yo quiero aprender a amar como Jesús, debo cuidar a mi propia familia. Ahora, fíjate bien. El amor no es algo que se dice. El amor es algo que se hace. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo puedo de dientes para afuera decir que amo, pero el amor no se demuestra de dientes para afuera. El amor se demuestra realmente en la práctica. ¿En la qué? En la práctica. Ahora, otra cosa que es importante saber acerca del amor. El amor generalmente está ligado a sentimientos y emociones. ¿Sí? Pero el amor no es una emoción y no es un sentimiento. El amor, antes de manifestarse como emociones o sentimientos, es una decisión que nosotros tomamos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí pescaste lo que acabo de decir? Si no, deberías de escribirlo. Escríbelo ahí en algún lado. El amor es una decisión. ¿Es una qué? Escríbelo. Sí, no te distraigas, escríbelo. ¿Sí? El amor es una decisión. ¿Qué es el amor? Una decisión. Una decisión que está acompañada de emociones y que está acompañada de sentimientos y que se vive en la práctica. ¿Ok? Por eso Dios espera que cuando un esposo y una esposa se casan, se prometan amarse y respetarse. Ahora está de moda, sobre todo por asuntos de tipo jurídico legal, ¿sí? Sobre todo por asuntos, cuestiones de abogados, ¿sí? Cuando llevan un divorcio, una de las causales y motivaciones es, pues es que ya no nos amamos. El amor se esfumó, el amor se fue. No, el amor no se esfuma, el amor no se va. Yo decido dejar de amar. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Es que yo no siento ya que amo a la persona. Ok, lo que realmente estás diciendo es que las emociones y los sentimientos que acompañan tus decisiones de amor no están presentes en algún determinado momento. Porque eso es cierto. A veces no tengo ganas de amar a la gente. A veces no siento como que amo a la gente. Pero eso no significa que yo no haga cosas para amarla.
¿Sí estamos de acuerdo? El amor es mucho más que una emoción, el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es algo que nosotros decidimos hacer o que en determinados casos, lamentablemente, muchos deciden dejar de hacer. No hay tal cosa como, ups, se me fue el amor, ups, el amor desapareció. No, eso es debido a que nosotros tomamos decisiones que nos llevaron a dejar de amar. Ahora, fíjate bien, en medio del dolor, Jesús, nosotros vemos que Jesús hace 3 cosas por su mamá, y eso es lo que también Dios espera que nosotros hagamos con los integrantes de nuestra familia. Vamos a ver cuáles son estas 3 cosas. Escríbelas, por favor. Primero, Jesús le presta su atención en medio del dolor que él estaba experimentando, ¿sí? Jesús decide desenfocarse en su dolor y decide enfocarse en su mamá y en Juan. Y esto nosotros lo tenemos que aprender. Escríbelo. El amor presta atención. ¿El amor qué? Presta atención. Una de las maneras en la que nosotros le mostramos amor a nuestra familia es dándoles nuestra atención, como lo hizo Jesús. Insisto, Jesús está en medio de mucho dolor, está a punto de morir, faltan unos cuantos minutos, ¿verdad? O quizá algunas horas para que muera, y él decide prestarle atención a su mamá y prestarle atención a Juan. Y eso es justo lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Nuestros hijos, nuestro cónyuge, ellos necesitan de nuestra atención. Por ejemplo, en el caso de las esposas realmente esperan y necesitan que nosotros las veamos a los ojos. ¿A poco no? Eso es una necesidad que tiene la mujer y que los hombres no entendemos. Yo les animaría a que ustedes hagan un experimento, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes vayan a un restaurante o vayan a un lugar donde haya mujeres platicando. Es más, lo pueden hacer al final, aquí en el vestíbulo. Chequen cómo las mujeres platican. Además de que les gusta platicar, porque es una necesidad que tienen, cuando platican siempre se ven a los ojos, siempre están cara a cara. ¿No se han fijado? A lo mejor no se habían fijado, pero eso es algo que hacen las mujeres. Siempre hay contacto visual, porque es una manera de decirle a la otra persona: te estoy prestando atención. Ahora, dentro del experimento vean a 2 hombres platicar o a varios hombres platicar, y ustedes se van a dar cuenta cómo platicamos los hombres. Los hombres nunca nos vemos a los ojos. Nos intimida. Si yo, por ejemplo, me pongo a platicar con Leo, ¿verdad?, que está aquí frente a mí, y todo el tiempo lo estoy mirando a los ojos, Leo va a empezar a sentirse incómodo. Y va a empezar a voltear para arriba, va a empezar a voltear para abajo, va a empezar a voltear para un lado, va a empezar a ver el celular o se va a voltear. Si ustedes se fijan, los hombres, nuestra tendencia es, si platicamos los dos viendo al frente, pero no estamos frente al frente, estamos a un costado. Los hombres no tenemos la necesidad de vernos a los ojos, ni siquiera tenemos la necesidad de estar cara a cara. ¿Sí? Es una cosa de hombres, de que así somos los hombres, así somos de raros los hombres, dirían las mujeres. ¿Sí? Ok, pero en el caso de una relación matrimonial, ¿sí?, el hombre, por ejemplo, necesita, para mostrarle atención a su esposa, necesita hacer algo que no está acostumbrado a hacer y que no nos sale de manera natural. ¿Qué necesitamos hacer? Necesito voltear a ver a mi esposa y necesito verla a los ojos cuando ella me habla, y de vez en cuando también hacer alguna señal de que estoy prestándole atención, porque eso demuestra amor. ¿Sí? Luego ya la mujer se frustra y se decepciona y dice: este nunca me ve a los ojos. Ok, es que nunca ve a nadie a los ojos. Solo el fútbol, ese sí lo ve directamente. Pero nosotros como hombres necesitamos aprender. Por eso hay un libro, ¿verdad?, muy famoso, que se llama Los 5 idiomas del amor, las 5 lenguas del amor, que está traducido mal porque le pusieron los 5 lenguajes del amor, pero es Los 5 idiomas del amor. Ese debería ser su nombre correcto en español. Sí, nosotros necesitamos, los hombres, aprender a hablar el idioma de la mujer, y ese es uno de ellos: mostrar atención, mostrar amor a través de mirarla directamente a los ojos. ¿Sí?
A veces a lo mejor sería bueno que me equivocara y en lugar de echarme los ojos, las gotitas lubricantes de los ojos, me echara cola loca para entonces quedarme así con los ojos pegados y poder ver a mi esposa y mostrarle realmente atención. Ok, ahora, a donde quiero llegar es de que la manera en la que nosotros mostramos amor es prestándole atención a las personas a nuestro alrededor. Otra forma de mostrar amor es dedicando, seguro saben, tiempo, exactamente, dedicándole tiempo a las personas que les amamos. Y en eso muchas veces fallamos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien de ustedes me dice, ok, Paco, quiero ser tu amigo, y yo le digo, sí, yo también quiero ser tu amigo, ¿ok? Y entonces yo le digo a ese amigo que dice que quiere ser mi amigo, le digo, te invito el viernes a mi casa. No, no puedo. Bueno, te invito el miércoles. No, tampoco puedo. Bueno, cuando tú puedas, ¿cuándo puedes? No sé cuándo pueda. Ok, realmente lo que está mostrando es que no quiere mi amistad. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a dar de su tiempo para poder construir una amistad. La amistad se construye con tiempo. Es igual con mi relación con Dios. Si yo digo que quiero tener una relación con Dios y que quiero ser parte de su familia y que Él es lo más importante para mí y yo no le doy tiempo, entonces lo que estoy mostrando es que realmente no estoy tan interesado en una relación con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque el amor se manifiesta con atención, tienes toda mi atención y tienes también mi tiempo a tu disposición. Estoy dispuesto a darte de mi tiempo. Ahora, acuérdate que dar tiempo es prácticamente estar dando de mi vida para ti. Porque el tiempo que tengo de vida, ese es limitado y ya no se recupera. El tiempo que te doy muestra amor. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo en ese momento en el que estaba tan lleno de dolor, estando crucificado delante de la gente? Jesús ignora todo el resto de las demás personas y se enfoca completamente en su mamá, mostrándole que tiene toda su atención. Por eso te digo, la atención es uno de los regalos más grandes que le puedes dar a tu familia, porque es darle de tu tiempo, es darle de tu vida. Ahora, déjame también decirte otra manera de mostrar amor a nuestra familia. Otra manera de mostrar amor a nuestra familia, además de la atención, además del tiempo, es el respeto. Escríbelo ahí en algún lado, ¿sí? Dando respeto. Cuando yo le presto atención a los demás, los estoy honrando y los estoy respetando. Si yo digo que amo a mi cónyuge, pero no le presto atención, realmente no le estoy mostrando respeto. Por eso Jesús le mostró atención a su mamá. Ahora, es bien interesante que la Biblia dice que solo estaba Juan, un hombre, y el resto de los que estaban allí, que conocían a Jesús, eran mujeres. ¿Saben por qué las mujeres no tenían problema para acercarse? Porque las mujeres en el tiempo de Jesús, sobre todo en el tiempo del Imperio Romano, las mujeres eran consideradas personas, ¿sí o no? No. No eran consideradas personas y por lo tanto no se les consideraba que tuvieran derechos. Por eso era fácil que se pudieran acercar hasta el pie de la cruz. Por eso es tan importante también recordar que Jesús reivindica el valor de la mujer. Jesús eleva el estatus de la mujer y delante de todos honra a su mamá que está ahí delante de todos. De esa manera cumpliendo con el quinto mandamiento, ¿verdad? De los 10 mandamientos, el quinto dice lo siguiente. Ahí lo tienes en tu boletín, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice de la manera siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. A ver, si Dios puso dentro de los 10 mandamientos este mandamiento, honrar a papá, honrar a nuestra mamá, ¿será importante para Dios que nosotros honremos a nuestro papá y a nuestra mamá? ¿Será importante para Dios o no? ¿Ustedes qué opinan? Es de lo más importante. Son de las 10 cosas más importantes que nosotros hacemos. Sí, Paco, pero es que tú no conoces a mi mamá. Es que tú no conoces a mi papá.
¿Sí? Fue un desastre. No, es que eso no importa. El mandato de honrar a nuestro papá y a mamá no tiene que ver con la edad que tengan, no tiene que ver con el grado escolar que obtuvieron, ni siquiera lo que hayan o no hayan hecho. Eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanta atención le estás mostrando a tu familia? Si tú estás casado, ¿qué tanta atención le estás mostrando a tu cónyuge? Si tú eres un hijo, ¿qué tanta atención le estás mostrando a tus papás? ¿Sí? Si tú eres un papá o una mamá, ¿qué tanta atención le estás mostrando a tus hijos? Acuérdate, la atención se demuestra con tiempo y se demuestra con respeto. ¿Ok? Inciso B, escríbelo. Bueno, ahí ustedes no tienen B, pero lo siguiente: el amor suple las necesidades. Acuérdate, estamos viendo formas prácticas que Jesús hizo para mostrar amor a su propia familia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ya vimos, el amor presta atención. Número 2, el amor suple las necesidades. ¿Sí? El amor suple las necesidades. Ahora, fíjate bien. Nuevamente, Jesús está en la cruz, está delante de su mamá, está delante de Juan, y ahí le expresa Jesús a su mamá, le expresa su última voluntad, le expresa el testamento, prácticamente está ahí dejando su testamento, ¿verdad? Jesús. La última tarea terrenal de Jesús era proveer para su madre. Acuérdate, la historia nos enseña que José ya había muerto. ¿Sí? O sea, ya María era viuda, ya no tenía a su esposo. ¿Ok? ¿Quién era el hermano mayor en la familia de Jesús? Pues Jesús. A él le correspondía cuidar a su mamá. A él le correspondía estar al pendiente de su mamá. Ahora, nosotros sabemos al leer los evangelios que Jesús, ¿qué posesiones tenía para dejarle a su mamá? ¿Tenía una casa? No, no tenía casa. El mismo Jesús dijo: yo no tengo una casa, no tengo ni dónde reposar mi cabeza, dijo Jesús en una ocasión. ¿Tenía Jesús algo de dinero para dejarle a su mamá? No tenía dinero. ¿Sí? Acuérdate que los evangelios nos muestran que había mujeres que juntaban dinero para satisfacer las necesidades. Acuérdense que había un tesorero dentro del grupo, ¿sí? Que era justamente el que le traicionó, o sea, Judas. Tenía Jesús una herencia para dejarle a su mamá, de tal manera que le pudiera decir: no te preocupes, yo me voy a morir, pero todas tus necesidades están cubiertas, vende todos esos lingotes de oro. No tenía nada que dejarle, nada material que dejarle. Lo único que podía dejarle era a su amigo Juan. Eso era lo único que tenía. Tenía un excelente amigo, como dice la palabra de Dios, su discípulo amado. Era lo único que tenía. Por eso Jesús, antes de morir, se encarga de que María quede bajo el cuidado de Juan, dado que no tenía ninguna otra cosa que dejarla. Jesús está asegurando de que su mamá tenga sus necesidades cubiertas. Ahora, déjame aquí hacer un paréntesis muy importante. La Biblia nos muestra que María era una extraordinaria mujer. Era una mujer bendita entre las mujeres, o sea, muy bendecida. La Biblia nos enseña que era una mujer que respetaba, amaba y obedecía a Dios. Era una mujer extraordinaria. Pero también hay algo que la Biblia nos enseña: María no era una diosa, no era divina, era una mujer humana. ¿Sí? Jesús no le pidió a María cosas, ni siquiera los discípulos le pidieron cosas. Si tú has leído la Biblia en el Nuevo Testamento, o sea, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si tú has leído todo el Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta de que no hay ni una sola alusión, ni una, a que alguien le ore, le rece o le pida algo a la mamá de Jesús, a María. Ni una sola alusión.
Esto de pedirle a María, de pedirle a Pedro, de pedirle a Judas, eso es algo que se comenzó a practicar en la Edad Media. Que justamente en la Edad Media, estamos hablando, ¿sí? Más o menos del siglo IV hasta el siglo XVII, ¿sí? Fueron muchos siglos en los que se distorsionó mucho de las enseñanzas de la palabra de Dios y prácticas que se iniciaron en la Edad Media, desafortunadamente hasta el día de hoy nos las siguen enseñando. Pero algo que nosotros podemos ver es de que aquí Jesús está asegurando de que María reciba la protección que requiere para el momento en que Jesús muriera. Déjame mostrarte lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículos 3 al 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Estás listo? Vamos a leer fuerte. Dice así: atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. ¿Sí? ¿Sí dice o no dice? Ok, vamos a seguir leyendo. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. A ver, ¿cuál es la instrucción en este versículo de la palabra de Dios? Que cuando uno de nuestros padres quede viudo, en este caso está hablando de una mujer, de la viuda, ¿sí? Entonces atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. Está hablándole a la iglesia y le está diciendo, ¿verdad? Si entre ustedes hay viudas y no tienen familiares, les corresponde a ustedes como familia de la iglesia cuidarlas. Pero si esa mujer viuda tiene hijos o tiene nietos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los hijos o de los nietos? ¿Sí lo dice o no lo dice la Biblia? Porque incluso dice, cuando nosotros hacemos esta responsabilidad, nosotros estamos demostrando que somos obedientes a Dios, porque estamos cumpliendo con el quinto mandamiento, que implica honrar a nuestros padres y que implica retribuirles al cuidarlos. Y esto es algo que agrada a Dios. En otras palabras, cuando yo como hijo o yo como nieto cuido de mi mamá, de mi papá, o de mi abuelo, mi abuela, ¿sí? Esto es un acto de adoración a Dios. ¿Sí? ¿Es un acto de qué? De adoración a Dios. Esto es algo que le agrada a Dios. En otras palabras, yo agrado a Dios cuando cuido a mi familia, cuando el amor comienza cuidando a mi familia. Déjame mostrarte otro versículo. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Vamos a leerlo. Dice, ¿lo tienen? Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, o sea, su familia nuclear, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Pregunto, ¿es para Dios algo serio esto de cuidar de nuestra familia? ¿Sí o no? Es muy serio, al grado de que la Biblia le llama incrédulo al que no lo hace, aquel que descuida a su familia. Eso es justamente lo que es el amor. Amar es cuidar a personas que no pueden dar nada a cambio. Y a lo mejor te va a tocar cuidar a algún familiar que tenga alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad senil, como Parkinson, como Alzheimer. Cada vez que tú eres paciente y le repites lo mismo 15 veces, estás amando como Jesús ama. Siguiente, letra C. El amor provee apoyo emocional. El amor provee apoyo emocional. Escríbelo. Acuérdate, estamos aprendiendo cómo yo puedo amar como Jesús. Lo primero que hemos aprendido es de que si yo quiero amar como Jesús, debo de cuidar a mi propia familia. Y estamos desglosando lo que eso significa. El amor presta atención, fue lo primero. El amor suple las necesidades, fue lo segundo. Y vamos al tercero. El amor provee apoyo emocional. Nuevamente regresamos. Jesús está en la cruz, ¿sí? Está sufriendo mucho. Y entonces voltea y ve a María, a su mamá, y a Juan. Y entonces esta escena se convierte en una escena muy tierna, porque tanto María y Juan tienen el corazón roto, están abrumados por el dolor de ver a Jesús muriendo en la cruz.
Y María, según nos enseña la palabra de Dios, a lo largo de su vida había cargado mucho dolor emocional a lo largo de su vida, desde que Jesús nació hasta este momento. Por ejemplo, cuando Jesús nació, ¿sí?, María se embarazó de manera milagrosa, ¿sí? Y se embarazó antes de que se casara, estaba comprometida. ¿Con quién? Con José. Esto se volvió un escándalo. Esto era realmente algo escandaloso, ilegítimo, ¿verdad? Para algunas personas. ¿Cómo era posible que María se hubiera embarazado con esa explicación de que había sido engendrado por el Espíritu Santo? Eso fue doloroso, tanto para José como para María. Acuérdate que cuando Jesús nació, fueron y lo llevaron al templo y lo dedicaron en el templo, y ahí tanto José y María se encuentran con un profeta llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí se acuerdan? Simón. Me tienen que contestar. Simón. ¿Se acuerdan o no? Simón, era Simón el profeta, ¿sí? Y ahí Simón el profeta le explica a María que ese niño que cargaba en sus brazos era el niño que era el Mesías y que iba a sufrir mucho a lo largo de su vida. ¿Te imaginas? Eso ya era doloroso para María, que le dijeran, aún teniendo a Jesús como un bebecito, ¿sí?, que él iba a sufrir. Acuérdate que también hubo mucho sufrimiento cuando llegaron los magos, los sabios del oriente, y buscaban a Jesús. Y entonces llegaron con Herodes, y Herodes dijo: ¿cómo es posible que ya nació un rey? ¿Cómo? Eso no puede ser. Y entonces Herodes decide matar a muchos bebés. Acuérdate que José y María y Jesús tuvieron que huir. ¿A dónde? ¿A dónde huyeron? No los oigo. ¿A dónde huyeron? A Egipto. Ellos se fueron mientras sabían que muchos bebés habían tenido que morir por causa de su hijo Jesús. Todo había tenido mucho sufrimiento. Acuérdate también aquella ocasión en la que Jesús regresa a Nazaret y empieza a tratar de hablarle ahí a la gente en la sinagoga, y entonces se enojan mucho con Jesús porque Jesús ahí dice que las profecías se estaban cumpliendo en él, y lo empiezan a acusar de hereje, lo sacan, lo intentan apedrear, lo intentan echar por un acantilado. Y ahí toda la familia de Jesús, incluyendo a su mamá, vio cómo la multitud enojada le daba la espalda a Jesús y casi lo matan. ¿Sí? Todo eso lo había vivido María con mucho dolor en su corazón. Y ahora está María delante de su hijo que está siendo crucificado públicamente. Todos lo están viendo como si él fuera el peor criminal de toda la historia. Está muriendo sangrientamente, está clavado de sus manos y sus pies. María está con el corazón hecho pedazos delante de Jesús. ¿Tú crees que María le haya dolido cada vez que pusieron un clavo en sus pies y en sus manos? Le ha de haber dolido hasta el alma, viendo a su hijo morir lentamente. Por eso la Biblia dice esto, Proverbios 17:17, vamos a leerlo. Dice: el amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Subraya lo último: en los tiempos difíciles es más que un hermano. Y aun cuando Juan y María tenían el corazón hecho pedazos, ahí se quedaron, ahí estuvieron delante de Jesús aguantando como una gran mamá. Ahí está María, cuando todos los discípulos de Jesús que le habían dicho: nosotros nunca te vamos a dejar, todos se habían ido, todos lo habían abandonado. Lo que estaba haciendo María y Juan, y especialmente María, era amor verdadero, quedarse allí con todo el riesgo que esto implicaba. Eso es dar apoyo emocional. Ahora, a ver, resumiendo, para yo amar como Jesús, debo de cuidar a mi propia familia, y esto lo hago poniéndole atención a mi familia, proveyendo para sus necesidades, y número 3, mostrando apoyo emocional. Déjame preguntarte algo a ti que eres papá. Papás,
¿Tú te mantienes con tus hijos cuando se meten en problemas? ¿Estás ahí cuando tus hijos están siendo crucificados? ¿Cuando están siendo buleados? ¿Cuando están siendo destrozados? ¿Les muestras amor o los abandonas? ¿Les muestras amor o haces que te tengan miedo a ti también? A ver, a los esposos hombres, ¿sabe tu esposa que estarías dispuesto a morir por ella? Porque esto es lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 5 versículo 25, que no está en tu boletín, pero si lo quieres anotar, Efesios 5, 25 nos dice esto a los varones esposos. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Los esposos, los varones, estamos llamados por Dios a amar a tal grado a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En otras palabras, yo estoy llamado a entregar mi vida por mi esposa. Estoy llamado a sacrificarme por mi esposa. Estoy llamado a amarla más de lo que me amo a mí mismo. Hay algunas personas que les molesta que la Biblia enseña que el esposo varón es el líder en la familia. ¿Sí? Les rechoca. No, es que Dios es machista. Es que la Biblia es machista. Sí, ciertamente la Biblia claramente dice que el varón es el líder espiritual en su familia, el hombre. Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque en ningún lado en la Biblia dice que la esposa se tiene que sacrificar por el esposo. Pero sí dice que el esposo, estamos llamados, los esposos varones, a sacrificarnos, a dar nuestra vida. Es nuestra obligación dar nuestra vida por nuestra esposa. Mi liderazgo no es para subyugar a la gente. Mi liderazgo es servicio y sacrificio a mi esposa. Y esa es una lección que todos los hombres tenemos que aprender. ¿Sí? Porque entre más amo a Dios, más debo de amar a mi esposa. Acuérdate que el propósito del matrimonio no es hacer feliz a la otra persona. ¿Sí escuchaste esto? Porque esto es bien importante. Porque generalmente cuando le preguntas a los que se van a casar, a los novios, ¿y por qué te quieres casar? Es que ella me hace feliz. Sí, pero al rato te va a hacer infeliz. Entonces, ¿qué? ¿La vas a dejar? Porque ya en el trato diario hay mucha infelicidad, ¿o no? Sí, claro. ¿Alguien quiere dar un testimonio de esto? Allá están levantando la mano. El matrimonio no es para hacernos felices mutuamente. No es para que yo sea feliz gracias a mi esposa. ¿Sabes cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio es que nosotros lleguemos a ser santos. No ser felices, ser santos. Ya en una conferencia pasada explicamos lo que significa ser santo. ¿Qué significa ser santo? Dedicado, entregado completamente a Dios, apartado para Dios, es lo que significa ser santo, puro, sin mancha, apartado para Dios. En otras palabras, el propósito del matrimonio es que tanto la esposa como el esposo seamos purificados al grado que podamos vivir para los propósitos de Dios juntos. Pero para eso va a haber muchas batallas que van a producir infelicidad. Como dijo Paquita, ¿me estás oyendo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, vamos al punto número 2. Punto número 2. Ok, ya estamos aprendiendo cómo yo puedo amar, cómo yo amo, como Jesús nos ama. Número 2, si yo quiero amar como Jesús me ama. Número 2, debo tratar a los seguidores de Jesús como mi propia familia. Debo de tratar a los seguidores de Jesús como mi propia familia. O sea, debo de tratar a los demás creyentes, a todos los demás que también tienen una relación con Jesús, como mi propia familia. Ok, entonces a ver, ya aprendimos. Si yo quiero amar como Jesús, primero debo de cuidar a mi familia. ¿Sí estamos de acuerdo? Con atención, con apoyo emocional, etcétera. Ya lo vimos. Pero la Biblia claramente dice que además de cuidar a mi familia terrenal, a mi familia sanguínea, necesito cuidar a mi familia espiritual. ¿Y esa cuál es?
La familia de Dios. ¿Y esa cuál es? La iglesia. La Biblia nos llama su iglesia. La Biblia nos llama su familia en esta tierra. La iglesia no es una institución religiosa. La iglesia es la familia de Dios en esta tierra. Ahora, ¿cuál familia va a durar más? ¿Tu familia terrenal o tu familia espiritual? ¿Cuál va a durar más tiempo? A ver, alguien dígame. ¿La qué? No los oigo, es que nada más los veo que mueven la boca, pero no los oigo. ¿La qué? La que va a durar más es la familia espiritual, porque esa va a durar no más toda la eternidad. ¿Cuánto es la eternidad? Trillones y trillones y trillones de años. Tu familia terrenal solo va a durar mientras tú estés en vida en la tierra o mientras ellos tengan vida en esta tierra. Y esa relación de familia se acaba cuando alguno muere. Pero la familia espiritual no, esa dura por los siglos de los siglos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿quiénes forman parte de la familia espiritual de Dios? Todos aquellos que han aceptado que Jesús sea su Salvador y que sea el Señor, el amo, el jefe de sus vidas. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso quiere decir entonces que el vínculo espiritual es mucho más fuerte que el vínculo físico, porque nuestra relación es eterna. Ve lo que dice Mateo 12:50. Vamos a leerlo. ¿Está listo para leerlo? Dice de la siguiente manera: pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí Jesús básicamente lo que está diciendo, está hablando de la familia espiritual. No está diciendo que no tenga una familia aquí en la tierra. Lo que está diciendo es que aquellos que tienen una relación con Él y que han decidido vivir para Él, para hacer su voluntad, ahora son su hermano, su hermana, su madre. ¿Sí? Aunque Jesús sí tuvo una familia terrenal. Ya lo vimos. Su papá se llamó José, su mamá se llamó María. Y como vamos a ver en un momento más, la Biblia también enseña que Jesús tuvo hermanos. Y no solamente hermanos, también tuvo hermanas. Pero aquí en este versículo en particular, Jesús le está enseñando a sus seguidores que hay una familia, además de la terrenal, está la familia espiritual. Y esa relación familiar la tenemos gracias a que tenemos una relación con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de relación debe de haber en la familia espiritual? La Biblia dice, debemos tratarnos como una familia, no como si fuéramos una familia, no, debemos de tratarnos como familia, porque somos familia. Primera Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Listos? Dice así: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Aquí Dios, a través del apóstol Pablo, le está dando indicaciones al pastor Timoteo, que era el pastor de la iglesia de la ciudad de Éfeso. Le está diciendo cómo debe de enseñarle a los integrantes de la familia de la iglesia a tratarse unos con otros. Y el trato que aquí él está diciendo es un trato familiar, es un trato de familia. Por eso yo no sé si ustedes se han fijado que algunos de nosotros, no todos, casi, pero algunos de nosotros nos referimos a algunas personas y les decimos: oiga hermana, oiga hermanita, oiga hermanito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser conscientes de que somos familia. ¿Sí les he dicho que aquí estamos en familia? Con Chabelo, sin Chabelo, pero estamos en familia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que nos une es el vínculo espiritual que tenemos con Dios al tener una relación con Él. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien, aquí estos versículos que acabamos de leer, dice que todos tenemos la responsabilidad de servir a los mayores y asesorar a los más jóvenes. Ahora déjame mostrarte rápidamente una simetría en el tipo de relación que Jesús tuvo con María y con Juan y cómo luego ellos se van a relacionar en el futuro. Acuérdate, Jesús cuando era pequeño, cuando era niño, se reclinó en los brazos de María. Juan, estando en la última cena, se reclina en el costado de Jesús. Y ahora Jesús los ve a los dos y les dice:
Ahora ustedes, la relación que va a haber en ustedes es reclinarse el uno al otro, apoyarse el uno al otro, darse apoyo el uno al otro. Tal y como dice la Biblia, Romanos 12:10, vamos a leerlo, dice: ténganse cariño unos a otros, o sea, ténganse amor, tengan manifestaciones de amor unos con otros como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Ahí claramente Dios dice que a los integrantes de la familia de la iglesia, nosotros lo que debemos de hacer es condenarlos. No, claro que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los demás integrantes de la familia de la iglesia? Juzgarlos. No, tampoco. ¿Chismear acerca de ellos? No, la Biblia es muy clara. Tener manifestaciones de amor, ser amorosos con los de la familia de la iglesia. Ok, a ver, quiero hacer un paréntesis aquí rápidamente. ¿Te acuerdas que te dije que Jesús sí tuvo hermanos y hermanas? ¿Sí? En México nos han enseñado que eso no es así, que eran sus primos, que eran sus parientes lejanos, ¿sí? Que de ninguna manera Jesús pudo haber tenido hermanos porque María nunca tuvo hijos, nunca. Que siempre fue virgen. Ok, eso es falso, la Biblia no dice eso. En el original, en el griego original de los evangelios, cuando ahí se dice que Jesús tuvo hermanos, se está refiriendo a hermanos carnales, hermanos de sangre, hermanos terrenales. Y no se dice una vez, se dice varias veces. Entonces la Biblia sí dice que Jesús tuvo más hermanos después de que María lo tuvo a él. Miren, les voy a pedir que lo busquemos. Por favor, busca en tu Biblia Mateo capítulo 13. Estos a propósito no los puse en el boletín para que tú lo puedas ver, que ahí lo dice. Mateo capítulo 13. Y yo les animo a que si tienen otra Biblia en su casa, que tienen una Biblia de Jerusalén, una Biblia de Latinoamérica, una Biblia, la que sea que tengas, checa estos versículos, anótalos ahí en tu boletín para que los tengas, porque los vamos a leer. Mateo capítulo 13, versículos 53, 54, 55, 56. Ok, ¿lo tienen o no lo tienen? Los que tienen la Biblia de invitados, ¿me pueden decir en qué página está? Mateo capítulo, ¿qué le dije? Mateo capítulo 13, versículos 53, 56 está en la página. ¿Qué número, Marce? 719. Ok, muy bien. Vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 13, versículo 53, a partir del 53. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de allí para su pueblo, Nazaret. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía: ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, o sea, José? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todo el poder? ¿Sí dice o no dice? Hasta vienen los nombres. ¿Cómo se llamaban los nombres? A ver, Santiago, José, como el papá. ¿Simón o Simeón? ¿Sí viene ahí Simón? Simón. Y Judas, ok. Y dice que tuvo una hermana o varias hermanas. Varias. No vienen los nombres de las hermanas ni el número de hermanas, pero de que tuvo hermanas, las tuvo. No, pero ese de ser un versículo aislado en la Biblia que no viene en ningún otro lado. Vamos a ver en otro lado. Marcos 6:3. Ahí adelantito de Mateo. Después de Mateo sigue Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6:3. ¿Lo tienen? ¿Alguien dígame en qué página lo encontraron? ¿Sí lo encontró? 742. Ok, vamos a leerlo. Dice Marcos 6:3, dice así. Ya no veo nada. Ok, ahí va. 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? No podían aceptar a Jesús. Ok, ahí está. Perdón, coinciden
lo que dice el Evangelio de Marcos con el Evangelio de Mateo que acabamos de leer hace un rato, ¿vienen también los 4 nombres? Sí, vienen. ¿Sí? Y se refieren a Jesús como el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de Simón, de Judas, y me está faltando otro. Pues Simón. Y habla también de que tenía hermanas. Ahora, fíjense bien. Siempre que veo estos nombres y que veo que Jesús tuvo hermanos, me pregunto lo siguiente: ¿por qué Jesús voltea con María en la cruz y en lugar de encargarle a María a sus hermanos, por qué se lo encarga a Juan? ¿Dónde estaban los hermanos? Es que la Biblia dice algo acerca de sus hermanos. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, creían que era un impostor, no creían que él era el Mesías, no eran creyentes. Mira, vamos a buscar otra cita. Sí, les prometo que ya no vamos a buscar más tantas citas, pero esta es importante. Juan 7:5. Si te vas adelante vas a encontrar a Lucas y luego te vas a encontrar a Juan. Juan capítulo 7, versículo 5. Fíjate lo que dice acerca de los hermanos de Jesús. Juan 7:5. No sé en qué página lo encuentren. ¿Lo tienen? ¿Alguien me puede decir en qué página está? ¿Cómo? 794. Ok, vamos a leerlo. Juan capítulo 7, versículo 5 dice de la siguiente manera. ¿7 qué? 5, dice: es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Creían en él sus hermanos o no creían en él? No creían en él. A lo mejor hasta les caía mal. Imagínense tener un hermano perfecto que nunca se equivoca, que nunca dijo mentiras, que nunca hizo trampa en ningún juego, que a lo mejor siempre les ganaba en todo porque era perfecto. ¿Has tenido algún hermano que se cree perfecto? ¿A poco no te cae mal? Bueno, pues Jesús sí era perfecto. Seguro les caía mal a sus hermanos. Imagínate, no, es que fue Jesús. Y Jesús decía: no es cierto, yo no fui. Él nunca miente. ¿A quién le creían? A Jesús, por supuesto. Es muy probable que incluso había cierto rechazo de los hermanos de Jesús, por eso no creían en él. ¿Sabes qué tuvo que pasar para que sus hermanos empezaran a creer en Jesús? Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, o sea, después de que supieron que había muerto y que al tercer día se lo encuentran vivo, entonces es que sus hermanos creen. Es el caso, por ejemplo, de Santiago. Miren, les voy a mostrar un versículo más. Gálatas primero los Corintios 15:7. Váyanse más adelante todavía, más adelante, y busquen primero los Corintios. Ahorita les voy a decir en qué página está. 860, gracias. Primera los Corintios capítulo 15, versículo 7. Primera los Corintios 15:7. Ok, aquí está el apóstol Pablo platicando de a quién se le apareció Jesús después de haber resucitado. Y primera los Corintios 15:7 dice de la manera siguiente. ¿Listos? Luego Cristo se le apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. A uno de los hermanos carnales de Jesús, cuyo nombre era Santiago, se le apareció después de haber resucitado ese primer día de la semana. Y entonces seguramente Santiago dijo: achis, los mariachis, si era cierto, si es el Mesías, si es el Cristo. Al grado de que ahora sabemos que Santiago se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Y de hecho, ustedes pueden leer también en la Biblia un libro chiquitito que se llama La Carta de Judas. ¿Quién le escribió? Judas, el hermano de Jesús, el hermano carnal de Jesús.
Ok, a ver, entonces, todo esto se los he dicho para decirles, ¿sí?, que eso explica por qué Jesús no le encomendó a sus hermanos el cuidado de su mamá María, sino que lo hizo con Juan. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente versículo que sí tienen en su boletín. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice de la manera siguiente. Sí lo tienen, ¿verdad? Gálatas 6:10. Sí lo tienen. Dice así. Vamos a leerlo. Dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. En otras palabras, nosotros somos llamados a dar especial atención a los integrantes de la familia de la iglesia. Gálatas 6:2 dice de la manera siguiente, vamos a leerlo, dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. En otras palabras, estamos llamados a dar apoyo emocional también a los demás. ¿Dónde sucede esto? ¿Dónde nosotros podemos practicar el darle atención especial a otros integrantes de la familia de la iglesia? El dar apoyo emocional a los demás en la familia de la iglesia. Te voy a decir dónde, y a lo mejor tú ya sabes para dónde voy. En los grupos de conexión, en un grupo pequeño. Necesitas participar, necesitas pertenecer a un grupo de conexión para que tengas la posibilidad de, con unos cuantos poquitos, poder tener la oportunidad de poner esto en práctica. Vamos al punto número 3 y ya voy a terminar. Número 3. Si yo quiero amar como Jesús ama, número 3, debo ver el dolor de otras personas, aun cuando yo estoy en dolor. Debo ver el dolor de otras personas, aun cuando yo estoy en dolor. ¿Alguno de ustedes se ha machucado con un martillo? ¿No? Ok, vamos a hacer un experimento para que alguien se machuque con un martillo. Levante la mano el que quiere ser voluntario. ¿No? Ah, sí, aquí hay una voluntaria. No, no es cierto. Ok, cuando nosotros tenemos mucho dolor en nuestro cuerpo, lo único que te importa es que se te quite el dolor del cuerpo. ¿A poco no? O sea, no te preocupan los demás, no te preocupa lo que esté pasando afuera. No. Igual cuando estamos muy adoloridos en nuestro corazón, el dolor nos vuelve egocéntricos. El dolor nos hace pensar únicamente en nosotros. El dolor nos hace, ¿verdad?, que solamente pensemos en nosotros. Pero yo quiero que notes algo acerca de Jesús. Jesús está padeciendo el más grande dolor, el más intenso dolor. Está en los últimos momentos antes de morir. Jesús se da cuenta y piensa acerca de las necesidades de otros que están en dolor también. Por eso voltea con todos los que lo estaban crucificando y voltea y le dice a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso voltea con el ladrón y al ladrón le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en medio del dolor, Jesús mostró que no era egoísta, que no era egocéntrico y que era capaz en medio de su dolor ver el dolor de otras personas. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Filipenses capítulo 2 versículo 5, vamos a leerlo, dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que ustedes tengan. ¿Qué significa pensar y actuar como Jesús? Déjame mostrarte la respuesta en primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Vamos a leerlo. ¿Estás listo para leerlo? Dice así: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. En otras palabras, si tú vas a tener la misma actitud de Jesús, tienes que saber que aquí en esta tierra, aquí vamos a batallar, aquí va a haber sufrimiento. Yo no he encontrado en toda la Biblia un versículo que diga que si tú te acercas a Dios vas a ser libre de todo sufrimiento. Más bien encuentro lo contrario. Entre más te acercas a Dios, más probado vas a ser.
más adversidades van a venir, más sufrimiento vas a experimentar. Y la Biblia dice que eso es a propósito, para que nosotros podamos desarrollar la actitud de Jesús en nuestra vida, para que nosotros podamos no enfocarnos únicamente en nuestro propio dolor, en nuestro propio sufrimiento, sino que también podamos estar en la capacidad de, aun cuando estamos dolidos, podamos ver el dolor de otros, que podamos ver el sufrimiento de otras personas, que puedas buscar a alguien en necesidad para ayudarlo. Fíjate bien lo que te voy a decir, escucha esto con atención. No te tragues el dolor, mejor úsalo para ayudar a otros que también están adoloridos. Usa tu angustia para ayudar a aquellos que están en angustia. En otras palabras, reenfoca tu dolor para ayudar a otros. Finalmente, número 4. Si yo quiero amar como Jesús, número 4, debo de satisfacer las necesidades de otras personas, aun cuando las mías no estén siendo satisfechas. Debo de enfocarme en satisfacer las necesidades de otras personas, aun cuando las mías no están siendo satisfechas. Y esta es una de las más grandes lecciones que nosotros vamos a aprender en nuestra vida. Qué bueno que viniste el día de hoy, qué bueno que están escuchando el día de hoy, porque esta es una de las más grandes lecciones que vamos a aprender. Fíjate lo que Jesús no dijo cuando Él estaba crucificado en la cruz. No dijo cosas como: mi dolor es demasiado grande, lo siento, yo no puedo ya ayudar a nadie más. No dijo: mi propósito es demasiado importante, no tengo tiempo para pensar en ti. No dijo: mis necesidades no están siendo satisfechas en este momento, por lo que necesito enfocarme en mí. No dijo: discúlpenme, es que estoy siendo crucificado en este momento para salvar al mundo. No dijo eso. Al contrario, lo que Él dijo expresa de la mejor manera los valores del reino de Dios, que justamente son contrarios a lo que hoy nos enseñan en nuestra cultura. Nosotros vivimos en una cultura que ahora se denomina la cultura de los derechos humanos. Y qué bueno que ha habido un gran avance en los derechos humanos, pero también esto nos ha llevado a asumir conclusiones falsas y a decir: yo exijo todos los derechos que yo tengo, los exijo, los reclamo, pero no quiero tener ninguna responsabilidad. Y eso es completamente erróneo. ¿Sí? Yo voy a exigir que mi esposo cumpla con su responsabilidad. Sí, pero yo nunca estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad en el matrimonio. Nos hemos vuelto re buenos para reclamar y exigirle a los demás sin que nosotros asumamos la responsabilidad que a nosotros nos corresponde. Jesús no hizo eso. Jesús, antes de ver por sus necesidades, Jesús en medio de su dolor se enfocó en las necesidades también de otras personas. Es más, nosotros vivimos en una cultura en la que entre más importante sea una persona, menos expectativa tenemos de que esa persona sirva a los demás. No esperamos que los gobernantes nos sirvan a nosotros. Esperamos que ellos vivan en una burbuja aislados, ¿sí? Donde nadie los moleste. Eso no es la cultura del reino de Dios. Esos no son los valores del reino de Dios. ¿Qué significa amar como Jesús? Romanos 15, 2, 3. Romanos 15, 2, 3. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Léelo fuerte. Dice: todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios, porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Subraya eso, porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Cristo no estaba pensando en sí mismo. Cristo no fue egoísta. Jesús no fue egocéntrico. Él estaba pensando en los demás. Sigo leyendo. Como Dios dice en la Biblia: me siento ofendido cuando te ofenden a ti. ¿Sabías que la Biblia dice que cada vez que nosotros ayudamos a alguien en necesidad, es como si estuviéramos ayudándolo directamente a él? ¿Sí sabías eso? La Biblia lo dice claramente. Y siempre me acuerdo de una canción que escribió Jesús Adrián Romero hace como 11 años, ¿sí? Que se llama, igual que su álbum, Ayer te vi más claro que la luna. ¿Alguien recuerda esa canción?
Bueno, si no la recuerdan, ahí la buscan, ¿sí? Pero es una canción que justamente dice eso, que nosotros, si ayudamos a una persona que está batallando en el hospital, es como si estuviéramos ayudando al mismo Jesús. Si nosotros ayudamos a un niño, si nosotros ayudamos a una persona que tenga una verdadera necesidad, es como si estuviéramos sirviendo directamente a Jesús. En otras palabras, nosotros podemos estar sirviendo a Jesús al servir a los demás. Mira lo que dice Romanos 12:13. Dice la Biblia: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Subraya esto: estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Estén siempre dispuestos a ayudar a los demás. Ahora, ya va a ser Semana Santa. Te voy a dejar una tarea para antes de Semana Santa. Tenemos una semana para hacerlo, esta semana. Esto es lo que te voy a pedir que hagas, ¿sí? Busca a alguien a quien puedas servir. Alguien que tenga verdadera necesidad, porque hay gente muy tramposa, hay gente muy mañosa que ha hecho de su modo de vida aparentar que tiene necesidad cuando en realidad no la tiene. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, verdad? Ok, busca a alguien que esté en verdadera necesidad. Una viuda, una persona mayor, una mamá soltera, una mujer que viva sola, que necesita apoyo. ¿Sí? Prepárale un lonchecito, prepárale una comida a una familia en necesidad. Esto es amor en la práctica. Esto es amor en serio. No es nada más decir, yo amo a la gente. Es mostrarlo con acciones. ¿Sí? Esto es algo muy, muy importante que nosotros necesitamos comenzar a hacer. Amor en acción. Ahora, quiero terminar con esto. Quiero dirigirme finalmente a todos ustedes que están atravesando por un gran dolor en su vida. No sé qué lo haya provocado. A lo mejor tuviste una pérdida, ¿sí? A lo mejor estás siendo rechazado o te están denunciando o algo muy difícil estás viviendo en tu vida. Quiero decirte 4 cosas si tú estás en duelo, si estás atravesando un serio dolor en tu vida. Anótalas ahí en tu boletín, ¿sí? Primer cosa que te quiero decir: si tú estás en duelo, número 1, date cuenta que a Dios sí le importa tu dolor. Date cuenta que a Dios sí le importa tu dolor. Acuérdate que Él, estando en dolor en la cruz, le importó el dolor de su mamá, le importó el dolor de Juan. Igual, si tú estás en duelo, a Dios le importa tu dolor. ¿Sí estamos de acuerdo? Número 2, si tú estás en duelo, necesitas dejarte amar por otras personas. Por eso te invito a que te únete a un grupo de conexión. Es lo que significa GDC, grupo de conexión, a un grupo pequeño, y únete a la familia de la iglesia. Porque es en el contexto de la familia de la iglesia y especialmente en el contexto de un grupo pequeño, de un grupo de conexión, donde tú vas a experimentar el amor de otras personas hacia ti. En otras palabras, no te aísles, no sufras tú solillo, comparte tus peticiones de oración. Les dije que aquí en la tarjeta de bienvenida pueden compartir sus peticiones de oración. Compártelas. ¿Sí? A veces cuando uno es medio orgulloso como lloviznando, uno no quiere ni compartir las peticiones de oración porque pensamos, uy no, se van a dar cuenta de que tengo problemas, uy no, se van a dar cuenta de que estoy pasando por dificultades, se van a dar cuenta de que traigo problemas financieros, se van a dar cuenta de que ando batallando con mi salud. Haz a un lado el orgullo y deja que otros oren por ti, porque lo necesitas. ¿Sí? Número 3, encuentra a alguien más a quien puedas ayudar. Encuentra a alguien más a quien puedas ayudar. Pero ¿cómo? Si yo estoy en duelo, estoy muy adolorido. Precisamente para que Dios pueda sanar tu dolor. La mejor manera en la que Dios sana el dolor de nuestro corazón es cuando nosotros identificamos a alguien que también está en medio del dolor y hacemos algo para ayudar a esa persona que está en dolor. Entonces Él me da el poder para amar y para sanar en mi propia vida. Y número 4,
Mira a Jesús. Enfócate en Jesús. Acércate a Jesús. A todos ustedes que están en dolor, a todos ustedes que están en YouTube y que están en dolor, yo lamento profundamente el dolor que hay en tu corazón. Pero te animo a que te acerques a Jesús. ¿Sabías que Él dice en su palabra que Él está cerca de todos aquellos que tienen el corazón hechos pedazos? ¿Sí sabías? Escribe la cita para que la puedas checar en tu casa. Salmos 34, 18. Ahí la Biblia dice: el Señor está cerca de todos aquellos que tienen el corazón roto y está listo para ayudarles, está listo para apoyarles. Si tú traes el corazón hecho pedazos, hecho añicos, acércate a Él, porque Él se quiere acercar a ti. Él te quiere dar lo mejor que tiene, pero necesitas acercarte a Él. Si María y Juan se hubieran alejado como los otros, no hubieran recibido la bendición que Jesús les dio. Acuérdate de esto: la respuesta de Dios a nuestro dolor es siempre al pie de la cruz. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias por lo que nos has mostrado este día a través de esta frase. Gracias porque en esta escena de la crucifixión de Jesús, a través de estas palabras de Jesús hacia su madre María, hacia su amigo Juan, podemos ver el tipo de amor que tú tienes hacia nosotros y el tipo de amor que tú quieres que tengamos también nosotros hacia otras personas. Señor, estoy seguro que aquí hay personas en este auditorio y también hay personas entre quienes están mirando esta transmisión en YouTube que quieren aprender a amar como tú amas a las personas. Ayúdanos a aprender esta lección, que es la más importante que podemos aprender en nuestra vida. Señor, ayúdanos para que cada uno de nosotros cuidemos a nuestra propia familia, prestándoles atención, supliendo sus necesidades, proveyendo apoyo emocional. Permite, Padre, que todos nosotros podamos tratar también a los integrantes de la familia de la iglesia como nuestra propia familia. Que lo podamos hacer con mucho amor, con mucho respeto. Y Padre, que también nosotros podamos identificar el dolor de otras personas, aun cuando nosotros estemos atravesando por dolor en nuestra vida, para que de esta manera podamos tener la actitud de Jesús en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar listos para satisfacer las necesidades de otras personas, aun cuando las nuestras no estén siendo satisfechas del todo. Y muy especialmente, Señor, a quienes estamos atravesando por un gran dolor en nuestra vida, a quienes estamos en duelo. Señor, permítenos experimentar el consuelo, el alivio, el amor que tú nos das. No permitas que nosotros nos aislemos. Ayúdanos a estar formando parte, buscando formar parte de un grupo pequeño, de un grupo de conexión, como le llamamos aquí. Y que, Padre, también en medio de nuestro dolor podamos encontrar a alguien más a quien podamos ayudar. Y que nos acerquemos a ti, que te miremos a ti, que en ti encontremos el alivio y el consuelo que solo tú puedes dar. Señor, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Permite que lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si nunca le has dicho que quieres que sea tu Salvador,
Si nunca le has dicho que quieres que sea el amo, el Señor de tu vida, te invito para que se lo digas ahora mismo. No hay necesidad de esperar, el día de salvación es hoy. Así que te invito a que le digas lo siguiente a Jesús para comenzar una relación con Él. Dile así: querido Padre, sé que me he alejado de ti y ya no quiero estar lejos de ti. Quiero estar cerca, en una relación contigo. Por eso me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Te pido que me salves y que dirijas mi vida de ahora en adelante. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.